Sol. Y nosotros vamos a conversar con nuestro entrevistado, Marco Moreno, que ha venido varias veces antes, profesor de la Universidad Central, analista político, profesor de ciencia política. Además, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Marco. Te quiero invitar primero que nada, para incluso comentarlo, a ver la nota sobre lo que fue esta acusación constitucional contra el ministro Ávila y la comentamos después qué significa, cómo engarza con las cosas que están pasando y sobre todo con lo que viene. Veamos la nota. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 78 en contra. Se rechazaba así la cuarta acusación constitucional contra un ministro del actual gobierno. Por eso el ministro de Educación se llenó de felicitaciones, mientras sus pares del gabinete también celebraban el término de una ardua jornada que se extendió por más de 6 horas y que partió con un particular gesto del diputado RN, Jorge Durán. Una colación Junaep recibió el ministro para la sesión, proceso donde no se invocó la cuestión previa. Buenos días, señor presidente. No, vamos a ir al fondo. Esto permitió que una de las patrocinadoras de la acusación expusiera los argumentos del libelo por más de 2 horas, mucho tiempo al parecer para algunos, ya que por instantes estuvo completamente sola. Los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes no pueden seguir esperando, ni podemos seguir permitiendo prácticas ilegales e inconstitucionales al interior de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Educación. Argumentos que fueron rebatidos por el abogado defensor del ministro, quien también se tomó su tiempo con casi 2 horas de intervención. Cuando ya el cliente te puede dar números para mostrar sus prioridades del presupuesto de la nación, entonces me parece que estoy en la mejor de las situaciones. Tengo un gran cliente en el ministro Ávila. Mientras Cox apeló a que se desvirtuaba la herramienta de la acusación, desde el oficialismo se insistió en que este era un proceso basado en la homofobia y discriminación. Se han basado en consignas de poca monta, mentiras y le dieron rienda suelta a sus representantes más homofóbicos. La acusación parece escrita por el pastor Soto, presidente. Esta derecha hubiera acusado a Gabriela Mistral si hubiera sido necesario. Y la que se dice derecha democrática tendrá que evaluar si quiere seguir la doctrina doctora Cordero o asumir la responsabilidad de lo que significa ser demócrata. La oposición, por su parte, en sus intervenciones buscó reafirmar las críticas hacia la gestión del ministro Ávila. ¿Le corresponde acaso al Estado, al ministro, decir qué le enseñamos a nuestros hijos en materia sexual? Yo no estoy disponible para eso, presidente. Mire, yo he ejercido cargos públicos y desde el comienzo tomé conciencia que uno es responsable de los actos que ocurren en los servicios dependientes de mi cargo, cosa que lo responsabiliza de lo que ocurre en la Junaep. Una acusación que obtuvo 69 votos a favor y 78 votos en contra. 3 de ellos vinieron desde Evópoli. Quisiera hacer un agradecimiento a cada uno y cada una de las parlamentarias, tanto de gobierno como de oposición, que no concurrieron con su voto a esta acusación que a todas luces es injusta. La caída de la acusación terminó golpeando las relaciones en Chile Vamos, a tal punto que entre algunos parlamentarios de derecha comenzaron a plantear la necesidad de reestructuración del bloque. Dentro de Renovación Nacional nunca estuvo dentro de las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como es Evópoli. Decisiones como esta obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos. No hay un quiebre desde mi perspectiva, hay una diferencia importante, no entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no las vamos a resolver por los medios de comunicación. Eso en Chile Vamos, mientras en la Democracia Cristiana tuvieron que aclarar si sus votos de rechazo al libelo buscaban lograr el apoyo del oficialismo para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. Uno no puede actuar de picado adentro de ese hemiciclo y decir que yo estoy bien, yo estoy en lo correcto y todos los demás que votan de manera distinta a lo que yo pienso están equivocados o son vendidos o son traidores. Dudas que se resolverán la última semana de julio, cuando se elija la nueva mesa de la Cámara de Diputados. El ministro de Educación salvó la acusación constitucional pese a las ausencias provenientes de su propio partido, como pasó con la diputada Catalina Pérez.
Bueno, partamos un poco con esto. Las acusaciones constitucionales desde un tiempo a esta parte, Marco, son uno de esos hitos que a veces efectivamente son capaces de generar un cambio en el timón del barco del gobierno. No ha sido así en los últimos 2 gobiernos, por lo menos que se han presentado acusaciones constitucionales, y no ha tenido el mismo empuje, la misma pujanza que tuvo quizás hace 15, 20 años las primeras acusaciones constitucionales, donde tú te acuerdas que salieron el ministro de Educación de Sebastián Piñera, salió Yarna Proboste, que parecía que era una revancha, en fin, una situación bien compleja. ¿Qué tanto sientes tú que esto que ocurrió calza con más o menos la situación que se está viviendo en la política profesional chilena? Bueno, claramente hace tiempo que venimos en lo que se llama la fase agonal de la política, ¿no es cierto? De la lucha, la fase agonal está caracterizada por la lucha por el poder, ¿no? Distinta a la fase arquitectónica, que es cuando se generan acuerdos, se producen consensos para enfrentar problemas. Y hace tiempo que estamos inmersos en esto. Y este mecanismo, que es un mecanismo que está dentro de nuestra institucionalidad, que los parlamentarios tienen, ¿no es cierto?, que es la acusación constitucional, evidentemente ha ido desvirtuándose en el camino. Esta es la 4ª acusación constitucional, como se decía en la nota, de ministros y ministras de este gobierno. Isquia Siches, Marcela Ríos, Giorgio Jackson y ahora, ¿no es cierto?, el ministro Marco Antonio Ávila digamos, un año y medio de gobierno, ¿no? Sí. Han tenido que pasar por esta instancia. A todas luces, lo que estamos observando es un desgaste de la herramienta, porque efectivamente aquí quedó claramente establecido que no había el mérito suficiente, ¿no es cierto?, para demostrar que había una infracción a la Constitución, ¿no? Y por eso que efectivamente esto cambió en las últimas 48 horas. Aquí hubo un intento acertado, algo que tú eres experto, de un frame, ¿no es cierto?, que se construyó en el sentido de instalar esta idea de que lo que había detrás de la acusación era una arremetida homofóbica por la opción sexual del ministro, ¿no? Y eso fue exitoso, ¿no? Porque en 48 horas, fue exitoso, apoyado por la diputada María Luisa Cordero, que en una situación bastante reprochable, ¿no es cierto?, hizo una serie de epítetos respecto del ministro. A eso se sumó lo que hizo Marcela Aranda, una activista también de posiciones más bien conservadoras, que dirige un foro legislativo sobre estos temas, ¿no? Que concurrió a la comisión, que de alguna manera encendieron las alertas respecto de lo que había detrás. Era justamente eso, ¿no? Un intento de cuestionar la opción sexual del ministro, ¿no? Y eso construyó de alguna manera este frame que decimos que fue exitoso comunicacionalmente, ¿no? En 48 horas los diputados de Bópoli, por ejemplo, que fueron clave en estos 9 votos de diferencia, 3 votos estuvieron, ¿no es cierto?, por rechazar la acusación, y si a eso sumamos a los parlamentarios demócratas cristianos, de la bancada demócrata cristiana, pero también los exfalangistas que están en otros espacios, le dieron esta mayoría de 9 votos al ministro para poder zafar de la acusación. Ahora, convengamos una cosa, sí. Que tú hayas zafado de una acusación constitucional no significa que se fortalece el gobierno. No. Y eso lo sabemos incluso con otras situaciones similares que también han fracasado en términos de acusaciones constitucionales, donde se vuelve entonces a la pelea clásica de oposición versus oficialismo. Y desde ese punto de vista, a ver, tú puedes haber ganado la acusación constitucional, pero no puedes decir: yo vuelvo fortalecido al Ministerio de Educación. Y ahí hay una cosa que hay que mirarlo muy seriamente, porque no estamos hablando de cualquier ministerio, estamos hablando probablemente de uno de los ministerios donde más se mira y más se preocupa y más se proyectan incluso en los programas de trabajo de los gobiernos el futuro. Entonces, a ver, ¿cómo esto puede generar repercusiones no solamente para el ministro Ávila, sino que estoy hablando ahora ya para el gobierno del presidente Boric? Claro, el ministro Ávila venía con una gestión bastante debilitada. Se dice que era una de las sillas, ¿te acuerdas?, que se sacó en el último cambio de gabinete en el mes de marzo,
que era la silla, digamos, que correspondía a él fundamentalmente. Finalmente se hizo un cambio y esto de alguna manera viene a reforzar esa idea, y por eso que para la oposición es una derrota importante, porque estamos hablando de un ministro que estaba debilitado, un ministro que tenía poco apoyo político, pertenece al partido Revolución Democrática, que está muy fuertemente cuestionado a propósito del caso convenios, fundaciones, ¿no? Pero también esto viene a demostrar, Fernando, dificultades en la oposición, que va a tener que comenzar, ¿no es cierto?, a mirar con mayor detenimiento si quieren llegar a ser gobierno, porque la apuesta de la oposición había sido solo la alternancia y no ser alternativa, ¿no? Porque lo único que están haciendo es esperar que les toque gobernar. A eso me refiero con apostar a la alternancia y no demostrar que tienen capacidad para hacer gobierno. Hoy día, en esto que ocurrió en el hemiciclo, ¿no?, demostraron dificultades serias para poder actuar coordinadamente. Es cierto que la acusación en sí misma, ¿no es cierto?, no reunía, según varios parlamentarios, y los 3 de Bópoli que la votaron en contra, tenían la convicción de que no había mérito para eso. Pero efectivamente lo que estamos observando también es una dificultad seria en la oposición. Ahora, como tú dices, esto va a ser muy corto, ¿no? Porque no logra de alguna manera encapsular una crisis más profunda, que es la que tiene que ver con los temas de las fundaciones, los convenios que se mantienen. Ahí entramos a otra cosa, Marco, que te quería preguntar, que tiene que ver, hemos visto situaciones parecidas a esta, donde de pronto se instala un escándalo y las formas de resolución del escándalo han sido variadas. Yo me acuerdo cuando se establece la situación de los sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas. Mira tú la forma de resolverlo. Esa yo creo que fue la última vez, salvo la decisión de llevar adelante un proceso constitucional que se hizo en el Congreso durante el gobierno del presidente Piñera, el último, pero eso fue la última vez donde antagonistas políticos de fuste, Pablo Longueira por un lado, el presidente Ricardo Lagos en otro lado, bueno, llegaron a decir, mira, aquí uno podría pelear para tratar de matar al otro, pero la verdad, este es un problema que debe ser una política de Estado resolverlo, no una situación particular. Fuera de eso, de ahí en adelante, la justicia actuó en cabal, en los otros básicamente se sabe poco, y por lo tanto esa es la última referencia que tenemos, y de ahí en adelante todo ha sido a los charchazos. Sí, es cierto lo que tú dices, porque el caso Momgate, ¿no?, con todas sus derivaciones, de alguna manera significó un acuerdo político, claro, ¿no?, que se concretó después en el Congreso, ¿no?, las famosas leyes que permitieron, ¿no es cierto?, mejorar la modernización del Estado e introducir cambios en la manera en que se reclutaba a los altos directivos públicos, ¿no?, de la alta dirección pública. Pero de ahí en adelante es cierto, como tú dices, no ha habido acuerdos políticos, sino que se ha tratado de encapsular esto a través de comisiones técnicas. Pasó en Michelle Bachelet con el tema del financiamiento irregular de la política. ¿Te acuerdas que se creó la comisión Engel, ¿no?, también, que vino Pero ahí convengamos, ahí estaba también la variable de, oye, no estaban solamente metidos los financistas que le daban plata a las grandes empresas a los candidatos de derecha, no, estaban también los otros. Pero aquí hay una cosa bien interesante en esto, y termino para pasarte a ti la posta, Marco, porque hay cosas que uno tiene que relevar con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando se produce el caso del Momgate, en un momento dado le preguntan a Pablo Longueira, que era presidente de la UDI en esa época, le preguntan, oiga, pero usted está perdiendo una oportunidad aquí para poder avanzar en términos políticamente. Y él contesta, no se ganan las elecciones por secretaría. O sea, debe ser una de las frases de mayor profundidad y de apego democrático que se han dicho cuando tú tienes justamente la situación para poder haber aprovechado. No se ganan las elecciones por secretaría. Y desde ese punto de vista llegan a este acuerdo. En fin, hoy día
Es decir, la Secretaría, pero es un tío vivo la puerta de entrada y salida. Claro, y por eso que se optó por el mismo camino del gobierno de Michelle Bachelet de crear una comisión. ¿Te acuerdas de que la semana pasada se creó una comisión de expertos y expertas para abordar el tema de lo que pasa con el financiamiento de estas fundaciones? Esa comisión de expertos y expertas va a tener que evacuar un conjunto de iniciativas, de medidas que tendrán que tener expresión después en políticas públicas o leyes que se tendrán que aprobar en el Congreso, pero es una manera oblicua, ¿no es cierto?, de enfrentar el problema, porque no se está enfrentando como ocurrió en esa oportunidad en el caso Mopgate, en donde el consenso y la construcción de un acuerdo político fue el que posibilitó salir de la crisis. Hoy día eso no se vislumbra. No hay, digamos, hay mucho más crispados los espíritus. Claro, y hay incentivos para mantener las cosas como están y para profundizar la crisis. Seguramente esta derrota hoy día en la Cámara de Diputados va a fortalecer a la derecha para aumentar su cuestionamiento, ¿no es cierto?, a lo que está pasando con el tema del financiamiento de estas fundaciones y el caso convenio. Entonces, yo creo que van a recrudecer o van a intensificar su acción fiscalizadora y no habría que descartar que haya nuevas acusaciones constitucionales. A propósito, ¿no?, lo que se plantea respecto a Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, y el propio Carlos Montes. Por lo tanto, de alguna manera, por eso te decía al principio, estamos en esta fase de lucha por el poder, la fase agonal de la política, que no logra tener un acuerdo como el que tú señalabas muy bien que ocurrió en el gobierno del presidente Lagos, con una crisis parecida a la que estamos experimentando hoy. Sí, ahora convengamos de que la política representativa es fricción. Es un encuentro, siempre se puede llevar a la metáfora futbolística, pero es un encuentro entre dos equipos que quieren ganar, que no andan buscando un empate o que la mejor cosa sea, qué sé yo, para el país. No, hay tiempos cada 4 años, están además todas las elecciones intermedias, y eso lo que se busca es ganar. Y ahí no nos perdamos. Y por eso es que de pronto cuando hay mucha situación turbulenta en materia de escándalos o cosas así, bueno, tú ves que se aprieta el acelerador y las cosas se crispan más también. Claro, y estamos observando ese clima de polarización que se expresó, por ejemplo, en todo este cuestionamiento a la gira del presidente. El presidente partió a Europa hace pocas horas, pero los días previos había todo un intento por parte de la oposición de evitar que el presidente saliera, porque aducían que estábamos con una crisis tan profunda que el presidente no podía, en una idea bien provinciana, no podía cumplir con funciones de Estado, que es llevar adelante la política exterior. De hecho, hubo por parte parlamentaria de Renovación Nacional el día de ayer el ingreso de un proyecto de reforma, ¿no es cierto?, a la Constitución para evitar que los presidentes puedan salir del país cuando hay una situación de convulsión o de crisis política como la que está experimentando hoy día el gobierno. Es una cosa bien surrealista, ¿no? Porque uno dice, bueno, los gobiernos cada vez más en el mundo experimentan crisis. Fíjate tú lo que está pasando con Macron en sí, Francia, ¿no? O la disputa que hay hoy día por la sucesión en el gobierno en España, que tiene elecciones el 23 de julio. Por lo tanto, las crisis son cada vez más recurrentes, están presentes en los gobiernos, pero el Estado no se puede paralizar, ¿no es cierto?, en su función de continuidad, de seguir adelante con déjame hacerte una pregunta que probablemente es más interpretativa la respuesta y analítica, y por eso te lo pregunto. Cuando tú estás convergiendo y has formado un equipo por segunda vez para generar una constitución nueva para el país, que es la situación, la suma situación de institucionalidad imaginable, una constitución. Pero al mismo tiempo en que hay gente que está trabajando en ello, pensando acá, allá, ciudadanos que ingresan también determinadas situaciones, en fin, cuando está pasando todo eso, simultáneamente tú tienes una situación de crispación política que llama al corto plazo, que no llama a la mirada larga,
que es lo que son las constituciones. Claro, tú tienes la gente ahí, los tienen debatiendo y tienes los expertos y todo lo demás, y uno tendería a pensar que todo el mundo político está preocupado también de la cosa a largo plazo que puede generar y salvar una nueva constitución. Pero la cosa está en la victoria corta hoy día. Entonces, en el cambio de gabinete que pueda alterar las cosas, en la acusación constitucional. ¿Cómo funcionan esas dos cosas simultáneamente? Sí, y eso es lo que se echa en falta porque hemos perdido justamente la perspectiva de largo plazo. Estamos muy concentrados en lo inmediato. Y yo creo que tiene que ver, Fernando, con que la política ha perdido el control del tiempo, ¿no? El tiempo no lo maneja la política, sino que lo manejan otros actores, ¿no? Que te imponen la discusión de un tema determinado, esta situación en la que debiera abocarse el gobierno a resolver, y lo que estén haciendo, por ejemplo, en este caso, como tú decías, los consejeros constituyentes que están redactando un texto constitucional, que hemos sabido poco de lo que pasa ahí, ¿no? Sí, hemos sabido poco. Puede ser bueno, porque no hay presión respecto a lo que ellos están haciendo, pero que tiene que ver con esta pérdida de la política del control de los tiempos, ¿no? La política no maneja los tiempos. Son otros los que manejan los tiempos, ¿no? Los medios de comunicación que te imponen los tiempos, la sociedad, los ciudadanos, pero el tiempo ya no depende de la política y por eso que la gente quiere soluciones urgentes y quiere soluciones ya. Quiero que me resuelvan el problema ahora, no en unos 5 años más, en 10 años más. Frente a eso, la política no tiene sino que ceder al inmediatismo, a la urgencia. Pepe Mujica decía el mientras tanto, ¿no? Preocupémonos del mientras tanto, preocupémonos de lo que está pasando ahora. Después nos preocuparemos de las otras cosas, pero claro, en ese después nos preocuparemos de las otras cosas, lo importante... El mientras tanto se extiende. Se extiende el mientras tanto, justamente. Sí, hay un libro que yo recomendé alguna vez en Tolerancia Cero, que me regaló una física chilena muy apreciada, un libro que es excepcional, que es de un italiano, un físico italiano que se llama Carlo Rovelli, y el libro se llama El orden del tiempo. Y él plantea una cosa que es bien interesante ahí, en ese libro, plantea de que uno tiene que seguir el tiempo de acuerdo a los eventos y no de acuerdo a las cosas. Una piedra es una piedra y queda aquí y va a estar acá, y si se va para allá no cambia mucho ninguna cosa. Entonces él dice, un beso es un evento. La primera vez que te das un beso con la niña o el gallo que te gustaba, bueno, y ese evento cambia tu historia, cambia tu vida, cambia las cosas. Por lo tanto, tenemos que fijarnos más bien en los eventos que estamos haciendo, más que en las cosas que eventualmente uno puede aportar. Y creo que es bien interesante porque necesitamos eventos que remezcan un poquitito esta como inercia de salida de la política nuestra. Claro, como uno de alguna manera genera situaciones que efectivamente contribuyan a generar cambios y transformaciones, porque este sentido de la urgencia del que hablábamos, ¿no es cierto?, de resolver los problemas ahora, lamentablemente te hace perder el control de las cosas importantes que pudiéramos resolver. O sea, cuando uno se pregunta, bueno, ¿en qué está el gobierno hoy día? ¿Cuál es su proyecto? ¿En qué está pensando hacia adelante? Evidentemente no lo puede hacer porque está preocupado de la acusación constitucional, está preocupado de los de cuán profundo van a seguir siendo la situación de escándalos referidos al tema del financiamiento a través de fundaciones y los convenios. Entonces, eso efectivamente hace que el gobierno no pueda tener foco, ¿no?, en los temas importantes, porque evidentemente la coyuntura, lo inmediato, lo urgente, se te lo termina devorando. Por eso te decía que, y es interesante lo que tú decías respecto a este texto, porque es efectivo. O sea, la política no es como antes, que colocaba las prioridades, colocaba los temas. Hoy día ya no depende de la política. Son otros actores los que están manejando eso, y por eso que la política perdió el control del tiempo. Ahora, dicho eso, y no solamente en Chile, en otras partes también, dicho eso, bueno, se tiene que seguir adelante, y las formas clásicas de poder generar
o transmitir una visión de novedad, de cambio positivo, históricamente son 2 o 3. Son los cambios de gabinete, que son cambios que aparentemente mucha gente puede decir que no cambian caras, pero son del mismo partido. Sí, pero mandan señales. Son los cambios de gabinete, son los proyectos que se generan, que son fruto de la creatividad para el momento. Yo siempre he citado a el economista norteamericano que planteaba que el Estado, cuando hay época de vacas flacas y está la situación deprimida en términos económicos, tiene que salir adelante a invertir y invertir en caminos, y a Keynes me estoy refiriendo, en caminos, a armar los túneles, a hacer todo, porque el Estado es el que puede hacer y mover las cosas cuando todo el resto está esperando una mejor situación económica. Y no digo que eso es lo que tenga que ser ahora puras obras públicas, pero es obvio que hay que moverse en el sentido de lo que es apreciado por la ciudadanía y necesitado por la ciudadanía luego. Claro, quien define lo que es valioso e importante en una sociedad finalmente son los ciudadanos, ¿no? Y claro, pero el Estado hoy día, y este gobierno en particular, para hablar del caso chileno, está muy complicado porque la posibilidad de llevar adelante este nuevo pacto fiscal, una reforma tributaria, ¿no?, está seriamente amenazada, ¿no? Tiene problemas de viabilidad que le impide al gobierno y al Estado poder hacer todas estas inversiones necesarias que podrían ser interesantes para estimular la economía, porque el gobierno dice no tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y efectivamente eso complica la acción de cualquier gobierno. El gobierno hoy día está con una complicación de verdad seria para poder sacar adelante esa reforma tributaria, ¿no? Con lo que pasó hoy día se profundiza más la posibilidad de que la oposición se cierre, ¿no? Tiene incentivo ahora la oposición para decir no queremos hacer nada y vamos a esperar tranquilo que nos toque gobernar, lo que te decía antes, sí, la lógica de la alternancia nada más, ¿no? Sin hacer un esfuerzo por ser alternativa, ¿no? Y evidentemente eso nos puede conducir a una parálisis en que el gobierno se vea obligado a nada más que administrar los próximos 2-3 años que le quedan. Déjame hacerte la última pregunta porque se acaba el tiempo. ¿Qué tanto puede, porque surgió ahí, Guillermo Ramírez lo planteó en la nota, esto que hicieron en Evópoli, ¿qué tanto puede generar el peor de los momentos para un gobierno que está cayendo y una oposición que está agarrando vuelo, que es que se peleen entre ellos? Claro, bueno, hay incentivos para lo que los actores se comporten como ocurrió hoy día. Por ejemplo, Evópoli probablemente ante la arremetida del Partido Republicano está tratando de instalar una idea de una derecha un poco más liberal, distinta a la derecha que encabeza el partido de José Antonio Kast, ¿no? Y por lo tanto quiere marcar esa diferencia. No sabemos si lo va a poder hacer porque Renovación Nacional y la UDI han optado, ¿no es cierto?, por acercarse más bien al Partido Republicano. Y en el otro lado veíamos que la Democracia Cristiana estuvo disponible para concurrir con sus votos, sí, ¿no?, los de los exdemócratas cristianos, porque también tiene el incentivo y la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados en este nuevo periodo de administración que habrá que resolver. Entonces, vamos a ver cómo los incentivos juegan a favor de las acciones que los actores comienzan a desplegar. Claro, en el caso de la derecha, y lo dijo bien el diputado, que tienen que discutir esto puertas adentro, sí, porque hasta ahora no han sido eficaces. 4 acusaciones constitucionales, todas las 4 fracasadas, hablan, ¿no es cierto?, de que hay poca eficacia y que no basta, insisto, con el tema de la alternancia, sino que hay que ser alternativa para gobernar. Bueno, interesante como está la cosa, bastante resquebrajada. Nadie puede decir de que tiene la sartén por el mango. Está la cosa bien tórrida. Muchas gracias, Marco, Fernando, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sol.